Que limpiaste la papi. Miren qué casita más preciosa, señores. Aquí en la sabana del Corozo. Qué hermosura de casa. Miren cómo llevan la leche, señores. Esa es la leche para hacer el queso de aquí de la sabana del Corozo. En el año 1944 fue que nosotros nos fuimos para la costa. ¿Y cómo era la vida? Usted me dice que no había comida en ese Que tiempo. no, era que no había nada, mi hijo. Lo que había era mucha fruta, eso es lo que le estoy diciendo. Que eran tiempos críticos. En ese tiempo no había nada de comer, ni de endulzar, ni de... Con la caña la que usaba. La caña era que todo el mundo tenía un palo de machacar la caña para endulzar lo que se iba a endulzar. Porque no era, había mucha caña, eso sí, había mucha caña. Y eso uno le premia y sacaba y dulce. Para hacer la comida, Eduvino, tenés que buscar agua de la mar. Y que podía sonar y buscarla. Porque ¿cómo? Que no es su amaiga. Pero entonces ellos se le echaban contenida. Y ellos hasta la ponían a Jibey y se fabricaba la sal también. Pasaba por esta misma línea, pasaba el ferrocarril. ¿Hacia Santiago? A Santiago. Wow. La vida del campo es bella, señores. Dios me le bendiga a cada uno de ustedes. Bienvenido a un video más de La vida del campo es bella, aquí en la sabana del Corozo, donde vamos a conocer hoy un nuevo campo. Así que ya ustedes saben, no se pierdan este video, que de verdad les va a encantar. Miren qué hermoso, amantes del campo, miren. Verdaderamente que nuestro país es un país hermoso. Este campo en el cual estamos hoy, la sabana del Corozo, o rumbo a la sabana del Corozo, se entra por Aroma de la Bestia y también por San Marcos se entra. Este campo está aquí cerca de Felicia, y no solamente de este lado tiene buena vista. Miren, por ejemplo, de este lado la vista que tiene este campo, miren. De verdad que es una vista espectacular que impresiona a uno, de verdad, miren. Y acá usted puede ver la ciudad, y hoy el mar no se puede, el océano no se puede apreciar, ya que está nublado. Pero cuando no está nublado, miren, eso es algo de verdad increíble. Es increíble. Buenas. Algo peculiar que ustedes van a ver de este campo es que a la izquierda ustedes no van a ver absolutamente ninguna casa. Pero mire, por ejemplo, a la derecha, como usted ve este hermoso complejo acá, que de verdad está súper bonito. Acá pueden apreciar, señores, que a la derecha es que están todas las casas, prácticamente.
vez que vine a este campo, señores, de verdad que quedé impresionado con la hermosura de este campo. Ay, ay, ay. Papá, solo caca. Sí, papi, no te puedes ensuciar ahí. ¿Por qué? ¿Por qué no, papi? No me puedo cortar. Papá, ¿dónde? ¿Dónde vive aquí? ¿Dónde vive? No, papi, eso es la vaca. Eso es para ordeñar la vaca, para sacarle la leche. Papá, bebé. Sí, papi, para beber leche. Wow, qué preciosura, señores. Y bueno, pues como estaba lloviendo, por esa razón usted ve que está todo verde. HD, papá. Papi, no verá. Vamos al besito, papá. Espérate, vaca, papi. Wow, qué preciosura, señores. Miren qué lindo ese. Ese árbol que está ahí. Papi, ¿qué es eso que está ahí en blanco? ¿Qué Esa es una garza, papi. Eso es una garza, una ave que se llama garza. Pero no sea. Parece flamenco. No, es una garza, papi. Gaisa. Garza, sí. ¿Por qué es gaisa? Sí, papi, que se llama garza. Qué bonita. Sí. ¿Por qué está bonita? Sí. La vaca. Este lugar debería ser un malecón panorámico, de verdad. Porque es que tiene una vista este campo, increíble. Bueno, señores, aquí está la escuela de la Sabana del Corozo. Queda ahí. Papá, que no sale escuela. Sí, la escuela del campo, papi, de la Sabana del Corozo. Papá, la escuela de mamá.
una pelota. Ahí ese es el play. Y ahí vienen de la Loma de la Bestia y de Puerto Plata a jugar. Y un play que tiene una vista al mar increíble, señores. Papá, ¿por qué juega? ¿Por qué juega? ¿Por qué juega? Con pelota, papi. ¿Por qué? Hoy es sábado, señores, y como mi niño José no está en la escuela hoy, lo traje para acá a explorar este campo. Ya ustedes saben, haciendo muchas preguntas como siempre, y eso es bueno. Aquí el que pregunta aprende. Miren, ya de este lado aquí hay casas de ambos lados. Buenas. Wow, miren qué casa más preciosa, Miren eso. Qué casa más preciosa. Papá, mira, hay más agua grande y esa es la pequeña. Y mira más agua, mira agua. Señores, estamos aquí en la Sabana del Corozo con Esduvino Guzmán Rivera. Rivera. Y Esduvino, señores, es una de las personas que tiene más tiempo yendo aquí en la Sabana del Corozo. Y hoy nos va a hablar acerca de la historia de este lugar. Esduvino, ¿cómo se siente? Estamos viviendo bien, gracias al Señor. Qué bueno. Esduvino, primeramente háblame de usted, ¿dónde usted nació? Yo nací en los campos de Luperón, Ok. ¿En qué campo? en el Higo. El Higo de Luperón. Muy cerca está la tierra para allá. Bueno, ahora tiene que estar mojada. Sí, pero... ya está lloviendo ahora. Sí. Mm. Entonces, Esduvino, ¿a qué edad usted se muda para acá? Sucede que mi papá vivía ahí en el Higo. Entonces, cuando yo tenía como 12 años, Ok. mi papá dijo que había que buscar a donde hubiera tierra, donde trabajar, porque él no tenía, y él tenía la aspiración de que sus hijos trabajaran. Y nosotros éramos 13. Y entonces salió él a buscar ¿Ustedes eran 3 hermanos? 13. 13 hermanos. ¿Y cómo fue esa crianza? Crianza entre 3 hermanos. Nosotros nos levantamos con la gracia del Espíritu Santo, Amén. porque en ese día, en ese tiempo, había poco que comer. Mm. Sí, en ese día, nosotros, en ese tiempo, eso era como por lo menos entre el 36 hay 44, que fue que ya yo iba teniendo un chima de conocimiento, que fue cuando el terremoto que hubo para el 44, Ok. que se acabó a una isla, para una nación por ahí, por Inagua, que le decían el Bajío. Ok. Por ahí se acabó. Entonces, en ese tiempo, no había nada que comer. Mm. No. Y uno lo que se sostenía era con maíz tostado, maíz pelado y harina de maíz, que era lo que se usaba. Pero en ese tiempo no había ni aceite, ni azúcar, ni sal con que cocinar los alimentos. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque no había.
¿Pero cuál es la razón que no había? ¿Porque Que no había no- dinero? Que no había dinero y que no había ninguno de esos artículos. Porque ¿Qué- no había sal, ni aceite, ni azúcar, ni gas. ¿Quién era el presidente de ese tiempo? El presidente, ellos no había presidente en ese tiempo. Bueno, en ese tiempo, lo que pasa es que cuando el gobierno Trujillo fue que cogió el mando, fue en el 1930, cuando yo nací, que yo nací en el 1930. El mismo día que él cogió la silla, ese mismo día yo nací. Y todo el mundo me decía Trujillo. ¿Es verdad? Óigase, y en ese tiempo, en lo que cuando nosotros nos criamos en ese tiempo, mi mamá tuvo que pasar un riego comiendo guanábanas maduras, hervidas, para ella poderse sostener. Comiendo guanábana hervida. Hervida, Acabando de parir. acabando de parir en el riego. Porque Wow. era que no había nada. Y el hombre para trabajar, lo que echaba y día era por 10 cheles. Porque en ese tiempo todo lo que se compraba era por cuartilla, centavos y medio, que los medios eran los 5. Usted sabe que esto vino muy interesante porque yo tenía mucho tiempo preguntándole a muchas personas de antes que me hablaran de ese tiempo en el cual había una escasez grande aquí, específicamente en Puerto Plata. Y primera vez en realidad que una persona me habla de eso, Sí. y de verdad que es muy interesante. Y pues en ese tiempo todo lo que se compraba era de cuartilla y chele. ¿Qué era una cuartilla? Una cuartilla era la mitad de un centavo. Ok. Una mota, le decían una mota. A una mota. Los 10 cheles eran 10 realitos, pero que con esos 10 centavos usted compraba miles de cosas porque todo era barato, no había nada. Ellos no había, como quien dice, obra de trabajo, no había agricultura, no había nada, la gente no tenía nada de producción y lo que se sostenía era sembrando maíz para hacer caldo, para molerlo, como dicen los tostados, lo pelaban, ellos lo pelaban, lo echaban en ceniza, heibei, y de ahí ellos iban al río, lo estrujaban y eso botaba una tela, entonces lo volvían a poner a heibei para entonces uno comérselo. Wow. Y para nosotros levantarnos fue con malla de esa de jurón mentado, que echan unos racimos que son buenísimos. Esa malla, eso es dulcísimo, pero si usted se la come crua, eso le pela la boca, le sollaba la boca. ¿Esa es la que usa para desparasitar también? Sí, de eso sirve para los parásitos también, esa Oh. malla. Y nosotros nos sosteníamos con esa malla. Y muchas frutas que habían de mango, naranja, piña. Habían una fruta que decían la toronja, que echaban hasta 10 juntas, que eran unos pelotones grandísimos. Sí, que está ya en peligro de extinción, no hay casi. No, eso no, eso desapareció. Y habían 2 matas en mi casa. Y con eso era que uno se sostenía. Y mi papá echaba días, pero se dedicaba luego a sembrar cuadros de yuca, pero amaiga la yuca. Entonces esa yuca cuando estaba, tenía usted que cogerla y raparle la tela por arriba para guayarla, para entonces echarlas en unos capachos que le decían unos estuches de guano que hacían para ponerlo en 2 palos y prensarlo ahí y sacarle toda la almidón a esa yuca para entonces aimar el casabe. Ay, padre. Y el casabe, una torta de casabe, lo que valía era 1 centavo, 2 centavos, 3 cheles o cheles y medio, eso era lo que se vendía. Pero era un casabe que usted se sostenía. Y mi papá luego tenía hasta 3 hornos de quemar casabe. Entonces, ese casabe que él quemaba luego tuvo que ir hasta Mao, allá, a Baibey de Mao, tuvo que ir con 5 animales cargados de ese casabe para vender ese casabe para allá. Y duró 10 días para allá. ¿De Luperón? Del Ligo. Del Ligo de Luperón. A Mao. A Mao. Sí. Para vender ese casabe allá. Allá lo vendió a 5 cheles. Que le decían medio a 5. A 5 cheles. A 5 cheles. Y duró 10 días para allá. Duró 10 días. ¿Y cuánto duró en el camino? Con 5 animales, como 3 días. En el burro que iba. Lleva esos burros cargados de casabe para venderlo allá. Wow, Y duró como 3 o 4 días. Bueno, y duró 10 días para allá. Él salió de
nuestra casa y a los 10 días fue que volvió. ¿Y cómo lo pasaron ustedes ese día? Porque no tenían... no tenían... No, mi mamá era una mujer teléfono. inteligente. No, porque en ese tiempo no había nada. No había nada, ¿verdad? Nada. ¿Cómo se comunicaban las personas de Nadie lejos? se comunicaba. Usted no tenía comunicación con nadie. No había carta ni nada de eso. No, que nada de eso. Usted sabe cómo era que se comunicaba por lo menos cualquiera que vivía, vamos a poner en el pueblo, y quería que mandáis cualquiera comunicación a una persona que viviera en el higo, le hacía una carta y se la ponía en el correo. Entonces ese correo se la llevaba al sitio donde estuviera para mandársela a quien fuera, al personaje que fuera dirigida. Wow. Así era que se comunicaba. Ellos no había nada. Y le digo que esa fue una vida media difícil, crítica, porque era que allí no había nada de comer. Para beber y víveres, tenían que buscar agua de la maíz. Agua de la maíz para ponerla a hervir, para entonces hervir lo que se podía. ¿Buscar agua de la mar? Agua de la maíz. Y usted sabe que el agua de la maíz es amarga. Sí. Entonces muchas veces la ponían a hervir y se formaba sal. Con eso era que también cocinaban. Pero si no, era desabrido. Entonces, para cocinar las cositas, era con cebo de vaca. Cebo de vaca. Que se cocinaba, lo que se ponía con cosas de grasa. Eso era lo que se usaba, cebo de vaca, cebo de chivo. Y algunas veces que pudiera mejorar un puerco, en ese tiempo lo mejoraba, cogía la manteca y el que lo tenía podía cocinar y si no, con coco. Para endulzar las cosas era con caña, que la majaban, le premían, y entonces con ese ácido de la caña, con eso endulzaban lo que fuera a endulzar. O sea, que no había azúcar. Que no había azúcar, no le digo que no había ni azúcar, ni sal, ni aceite, nada, gas. Era con el gas para usarse en mi casa, o en toda la casa. Había muchas higueras. ¿Higuera? Sí, y la higuera echa una frutica. Entonces esa higuera usted la ponía a secar, la pelaba y le enganchaba en una estillita de esas cosas de paima, unas estillitas que tienen la paima, que usted ve esos cojollos que tienen ahí. Eso tiene unos ripios, usted ve los ripitos que tienen, eso tiene un tallo en el medio, esa paima. Entonces se le sacaba ese tallo a esa paima cuando caían las pencas maduras al suelo. Se le sacaba esas estillitas y entonces se pelaba esa higuera, entonces se enganchaba ahí y con eso usted lo prendía y con eso usted se alusaba. Wow, Y si no, usted hallaba guaconejo, un pedacito de guaconejo, que eso alusa también. ¿Qué guaconejo? Eso se pega, eso es un palo, que dicen guaconejo o cuava. Cuando sonaba venía aquí al pueblo, ellos llevaban cuava de ahí, cogían una estillita y la estillaban y hacían una luz para una luzarse. Un tiempo de mucha precariedad, Sí. Eso vino. ¿Cómo? Óigase, y entonces mi mamá, el papá de ella se llamaba Rosalía y ella era negociante. Entonces mamá compraba gallinas. ¿Eso vino? Entonces cuando el abuelo de nosotros se llamaba Chala, que era el papá de mi mamá, él llegaba, venía de La Jaiba, que él vivía en La Jaiba, y nosotros vivíamos en el Higo. ¿Ese es un campo de Luperón, La Jaiba? La Jaiba, sí, eso es para los lados de Terondo, para allá. Que no hay Jaiba casi ya, eso vino en los campos. Ya la Jaiba se acabaron. La acabaron Nosotros los seres humanos, sí, lamentablemente. Eso es una especie que la persona no tuvo consideración y todavía acaban con eso. Pues sí, y entonces cogían y venían aquí al pueblo. Aquí en el pueblo duraban hasta 3, 4, 5 y 6 días para vender las cositas. Sí, porque era que no había... El pueblo era un caserito, mi hijo. Eso era río por donde quiera. Usted ve el pueblo,
El pueblo usted no es como lo ve. El pueblo, eso se compone de ríos. Mire, por ahí, por el puente de la Guinea, Mentao, ahí hay un río que viene de la Rigola, donde está frente al cementerio. Ese río viene por ahí, pasa por ahí debajo de ese puente, ahí del puente de la Guinea. Y el pueblo se compone nada más de río por donde quiera. Lo que pasa es que nadie lo ve porque está por ahí debajo de la tierra. Ahí era la chocolatera mental. Ahí es lo que había, era un río. Y eso, usted va a la rotonda, usted no ve río. El río que viene de los Domínguez, que pasa por debajo de la rotonda y sale ahí frente de donde estaba la chocolatera. Y por ahí es que sale ese río que va a tener agua negra. Oh. Entonces, eso fue un desvío que hicieron, que una vez vino una draga a limpiar el muelle, porque el muelle no entraban los barcos. Ok. Porque eso fue de cuando eso que lo limpiaron. Entonces, después que limpian ese muelle, hicieron ese desvío del río que pasa por la rotonda. Ok. Entonces, cuando en ese tiempo limpiado el muelle, todo ese lodo fue a parar donde le dicen la playa oeste, que eso era un aibinay, eso no era tierra, eso fue secado porque le echaron todo ese lodo. ¿Un albinal? ¿Qué es eso? Una aibinay, laguna. Una laguna, ok. Eso es un aibinay. Entonces, con esa tierra que sacaron de ahí, de la rotonda, y la limpiada del muelle, secaron todo eso. Y la gente lo cogió para vivir. Entonces... Oh, vamos, es una laguna ahí. Es una laguna, playa oeste. Por eso que se inunda cada vez que llueve. Que eso era agua todo, eso fue secado con lodo. Y la gente lo cogió para vivir. Wow. Entonces, en ese tiempo, eran 2 o 3 casitas que habían en el pueblo. Y todo lo que usted iba a vender, era usted que tenía que ir casa por casa, llamando, que si quería... Usted no quiere comprar huevo, usted no quiere comprarse un pollo. Y así era que la gente desperdiciaba lo que llevaba. Wow, porque el mercado era ahí en el mercado viejo Mentao, en la calle Inbello, creo que viene, la que viene de arriba, yo no sé, los padres castellanos, que pasa por el mercado viejo. Sí. Por ahí, entonces ese era el mercado ahí, pero que eso era una cosa. Cuidado con el niño. Ven para acá, mi hijo. Ven. Y entonces, en ese tiempo, fue que la gente, uno iba a vender la caballadita que reunía en los campos, en burro, en caballo o a pie. Porque en ese tiempo usted iba al mercado y ahí eso era una retreta de animales, que eso de lado y lado. Animales amarrados por donde quiera, porque todo lo que usted llevaba lo depositaba ahí y hasta que usted no lo vendiera, usted no volvía a su casa. Ok. Usted tenía que, si iba allá, tenía necesidad de venderlo, tenía que durar 1 semana o 2 semanas hasta que usted vendiera la caballadita que llevaba, porque era que no había cuarto. La gente quería las cosas, pero no tenía cuarto y eso era cheleado todo. Wow. Entonces, en ese tiempo, todo lo que se llevaba al pueblo, usted tenía que esperar a venderlo a día, casa por casa. Cuando yo vine aquí, para no hacerle ese cuento tan largo. No, está interesante, a mí me gusta la historia, fíjese. Pues sí, pues en ese tiempo que yo le digo que mi papá echaba los días a 10 centavos, que yo estaba cuando menos de 10 años por ahí, pero yo soy un hombre que siempre he tenido buena memoria, gracias le doy a Dios. Amén. Porque yo, desde la edad de 10 años, yo me recuerdo todo lo que yo hacía en mi vida y lo tengo presente como ahora. Wow, Entonces, cuando en ese tiempo, mi papá se le metió que quería donde hubiera tierra a trabajar y cogió para allá, para Cabrera. Y duró 15 días para allá.
porque era a pie que iban, no era en máquina, era caminando a pie. De de Ligo a Cabrera. A Cabrera. Como 15 días, porque bueno, es más que cuando él fue y halló allá sitio a donde íbamos ahí, volvió a El Ligo y entonces preparó el viaje para irnos de mudado para allá. Entonces cuando él vino que realizando las caballaditas que tenían, cogimos 4 animales a pie de ahí de Ligo a Cabrera y duramos 8 días en el camino, porque imagínense, éramos 13 y lo más grande era... Papi, ven. Era un hermano que yo tengo que se llama Santana. Dolores era la más vieja de las hembras y yo era el más viejo de los varones. Entonces, cuando nos fuimos para allá, era a pie que con todos esos muchachitos, y nada más decían la gente cuando veían, ay, pero mira qué mudanza va ahí, fíjate cuántos muchachitos, casi de noche toditos, porque no llevaban ni vestuarios de nada, porque era con cositas, chalequitos y descalzo. Wow, Cuando nos fuimos, la primera noche que amanecimos, vinimos a amanecer aquí, que era una hermana que tenía mi mamá, que se llamaba Tomasa. Aquí, en la zona de Corozo. Así que ella vivía allí. Amanecimos ahí. Entonces, de ahí, cuando amanecimos ahí, al otro día amaneciendo, cogimos y nos fuimos y amanecimos allá en Cangrejo, ahí más para allá de Montellano, ahí de este lado del puente de Montellano. Amanecimos ahí, nos echamos el día caminando y vinimos a anochecer en Sabaneta, de aquel lado del puente de Sabaneta, que cuando íbamos cruzando el río, que ya era de noche, nos daba como a las rodillas, porque había llovido mucho y el río bajaba. Y por encima de la cama tiraba agua y agarré yo un pejecito como de ese layo, que estaba entre los pies cuando nosotros íbamos y yo lo agarré. Y ahí saliendo del puente, ahí amanecimos. Y de ahí fuimos a amanecer, donde le dicen... Dime, mijo. Donde le dicen La Imita. Un sitio donde le dicen La Imita, más para allá de... Ven, papi. Más para allá de Gaspar Hernández. Pero toda la playa de la May, toda la costa. De ahí amanecimos en otro sitio que se llamaba Gen. Le decían la gente que eso se llamaba Gen. Después amanecimos en Río de Piedra, que era una boca malísima. Después amanecimos donde le dicen La Ceiba. Después de ahí amanecimos donde le dicen Caño Azul. Después de ahí amanecimos donde le dicen Caño Claro. Wow, te recuerda todo. Y de ahí amanecimos donde le dicen la Sabana de Pastrana. Y de la Sabana de Pastrana, de ahí fue que llegamos en la tardecita a donde íbamos a llegar. Allá a Cabrera. A Cabrera. Entonces, donde le dicen Caña Mala, porque no era en Cabrera. Donde le dicen Caña Mala. Hay sitios donde dicen Caña Mala. Caña Mala, Sí. Entonces ahí... La caña era mala, era ahí. Yo no había ni caña en ese sitio, no había caña. Ahí nos instalamos, ahí yo era el más grandecito y el viejo se puso a trabajar y limpiamos, y eran 70 tareas que él compró para allá, pues 70 centavos. 70 centavos. Sí. Wow. Entonces, cuando nos pusimos a trabajar, había un cuadro de monte también, pero había muchos víveres. Eso había víveres abundantes, porque eso sí tiene. Entonces, mi papá se le antojó que iba para Higüey. Quería ir a Higüey porque le decían que había mucha montería para allá, para Higüey. Y él lo que andaba buscando era donde hubiera tierra donde sus hijos trabajaran. No era conforme con ese chin ahí. 70 tareas, mucho. Ajá. Bueno, pues de ahí mi papá dejó a mi mamá ahí, entonces con nosotros, y yo era el más grandecito y lo que me daban era 10 y 15 cheles por un día.
cuando sonaba, no echarlo. Porque ¿Y qué usted compraba con 15 cheles en ese tiempo? Cosita, la carne era a chele y medio, la carne a 2.5, la de puerco y la de vaca a chele y medio. Y se compraba, no había nada que usted lo que tenía que comprar, porque ya en ese tiempo ya aparecía SAI, ya había SAI, ya en ese tiempo. Y de ahí, porque eso fue en el 40, no. eso fue en el 44 que nosotros nos fuimos para allá, para ese sitio. Y cuando llegamos allá, en ese tiempo, pusimos a trabajar y había muchísimos víveres, porque el víveres era de sobra. Eso, allá hubo un tiempo que un hombre que se llamaba Juan Joaquín y Luis Joaquín, que eran 2 hermanos, tenían como 10 tareas de plátano, óigase, y esos plátanos vino una brisa y lo arrancó todito de cepa ya, plátano ya rajado, lleno en perfección, y toditos se maduraron. Y todos esos plátanos los cortaron esa gente y los largaron a un callejón, y nadie le ponía la mano a esos plátanos, ni quién, porque todo el mundo tenía víveres, ese víver se pedía. Wow. Entonces, de ahí mi papá se fue para Higüey, duró 1 año y 6 meses para allá, porque él se enfermó. Después que fue a Higüey, vino, se paró en la capital donde tenía una hermana que se llamaba Ana María. Pues sí, y ahí duró casi como 6 meses, porque entonces ahí se tuyó él, se enfermó de los pies y duró un tiempo. Ve que cuando él volvió a mi casa, ni uno lo conocía, porque imagínense, en ese tiempo nosotros nos pusimos a trabajar y echábamos días, y víveres no nos hacía falta, y había cacao, café, la propiedad tenía café y tenía cacao, y uno lo recogía y se sostenía con eso. En eso, porque el mismo día que nosotros llegamos allá, llegó otra familia de aquí de Luperón, que se llamaba, el marido se llamaba Lalo y la mujer se llamaba Lucinda. Y tenían unos hijos también, pero ¿qué sucede? Ellos duraron como 3 días en la casa, en el rancho que mi papá mandó a hacer para nosotros. Ellos lo duran ahí porque ellos fueron improvisos. Entonces, cuando nosotros llegamos, ellos llegan como hoy, nosotros llegamos al otro día. Entonces, ¿Cuántos años tiene usted cuando llegaron allá, güey? Eso le digo, que lo más que tenía eran 12 años. 12 años. 12 años. Entonces, cuando ellos pudieron buscar sitio donde dice, entonces nos quedamos todos juntos ahí, durmiendo en el suelo, tirados por allá, por acá. Entonces ellos de una vez hallaron otro sitio donde aposicionarse y también se quedaron cerca de nosotros. Entonces, yo en ese tiempo, yo era más grande y me enamoré de la hija de la Lucinda. Entonces ella se llamaba Adela, ya hasta se murió la pobre, que Dios la tenga en gloria. Y tuve un hijo con ella. Entonces en ese tiempo... ¿A los 12 años? A los 13 años. ¿Usted tuvo su primer hijo a los 13 años? A los 13 años no, sería por eso como porque eso fue de 13 a 14. Porque yo vine aquí que nada más tenía 14 años. Aquí ¿Y ya tenía un hijo? Y ya tenía, no había nacido todavía, pero él nació en ese término ahí Wow. de los 14 a los 15. Porque, no era fácil tú vino entonces. Porque ellos me querían hacer casar y el papá mío me dijo que no, que yo no me podía casar porque yo no sabía todavía. Y como estaba, yo era un bicho. Yo era un bicho. Yo no sabía lo que estaba haciendo usted. Bueno, cuando me dice mi papá, mira, yo te voy a buscar 50 centavos para que te vaya allá donde Tomás. Y como nosotros fuimos a pie, que yo sabía el camino, digo, pues sí, está bien. Y en ese tiempo me buscó 50 centavos, que eran unos medio pesos grandes que había, para que yo comiera algo en el camino. Cuando arranqué, como me querían hacer casar, y el papá mío no quería, porque teníamos que ir a Samaná a casarnos. Y esa noche... ¿Y por qué a Samaná? Porque no había sitio donde
porque ellos, como quien dice, querían hacerle ley al papá mío, que querían casarme con ella y que la pusiera en puesto. Pero en ese tiempo, la ley de los que se casaban así, usted se llevaba una muchacha y usted lo hacían casar de una vez para que no buscara otra. Ah, ok. Pues sí, ahí me dijo el papá que no, que me mandaba para acá mejor. Y yo me levanté porque íbamos el otro día para Samaná, para allá. Y yo la dejé a ella durmiendo y yo me levanté a las 12 de la noche para salir para acá, a pie. Y eché esa medianoche caminando y vine a amanecer a Río San Juan. Cuando amanecí ahí a Río San Juan, había que pasar ahí la boca de Río San Juan, que ahí había una barca para pasar, cuando que eso era una playa grandísima, y era por una barca que pasaba, uno tenía que pagar 5 centavos para pasarlo de aquel lado. Y de ahí me pasé, como a las 6 de la mañana me pasé para allá. Y cogí toda la costa, y de ahí vine a Gaspar Hernández. Y llegué a las 6 de la tarde ahí a Gaspar Hernández. Y ahí fui ante una mujer que se llamaba Socorro, que tenía un hotelito. Y ahí le di 50, yo llevé 150 pesos. Y le di 50 para que me dejara amanecer ahí en el hotelito. Y ahí amanecí al otro día, cogí para acá. Y vine a Sabaneta. Cuando llego a Sabaneta, el río está botado. Ahí hay que pagar para pasarlo por una yola, por la yola. Y pagué, me pasaban para allá. Y de ahí, de Gaspar Hernández para acá, de Sabaneta para acá, había un jeep que corría hasta Puerto Plata. Y no había podido cruzar para allá. Entonces de ahí me trajo aquí al pueblo. Y llegué de tardecita ahí a Puerto Plata. Y de tardecita. Y ese día me agarró un agua que tuve que llegar aquí mojadito, porque desde que salí del pueblo era agua. Ok. Entonces usted llegó aquí, ¿a qué edad usted llega aquí a Alta Sabana? Aquí yo llegué a la edad de 15 años. Después de ese aguacero. Después. ¿Y cómo era la vida aquí en la Sabana? Aquí, la vida de aquí era crítica también, porque era que no había trabajo, no había nada. La gente se sostenía con el ferrocarril, que el ferrocarril pasaba por aquí mismo. Sí, por aquí esta era la línea del ferrocarril, se metía por allí. Bueno, pues la gente lo que se sostenía era con carbón. Y sembrar, hacía conuquitos, porque llovía demasiado. ¿Y cuánta gente había aquí? Aquí nada más había, ahí donde que era el dueño de la casa, se llamaba el papá de todo lo que era, y que vivía con Tomasa, que era la tía mía, se llamaba Victoria. Estaba esa casa, y uno que le decían Lino, que es Lino Santo, que vivía ahí mismo, y uno que le decían ahí Vigilio Suero, Maitines y Lorenzo Suero, que vivía más para abajo. Y el difunto Goyo, que vivía allá abajo, donde le dicen el Cojo. Esas eran las casas. Y el difunto Tácito, allí arriba, que le decían la estación, porque el ferrocarril hacía escala ahí. Ok. Ahí ¿Y qué llevaba el ferrocarril? ¿Qué llevaba el ferrocarril? Eso cargaba gente y muchísimas cosas para transportar del pueblo a Santiago, a Jaina. O sea, de por aquí se haría Santiago. Sí, por los rieles. Había un carro de los rieles para transportar los pasajeros después. Y el ferrocarril era para caiga. Ok. Wow. Entonces, cuando yo vine aquí, lo que se vivía era del carboncito, haciendo carbón, para irlo a vender al pueblo y echar el día entero en el pueblo para poder vender 4 saquitos de carbón. ¿A cómo se vendía ese aquí? A 5 y a 10 cheles. Wow. Un saco de esos 300, de uno grande, eran 10 cheles en ese tiempo. Y el saquito más pequeño a 5 cheles. Wow. Y así era que se sostenía la gente aquí. Y con harina, porque no había ninguna producción. El que comía arroz eran esa gente pudiente. Sí, porque la gente lo que se sostenía era con harina. Y así maíz tostado, pelado, lo pelaban,
lo tostaban y se lo comían lo más bien. ¿Y cómo usted ve, Edwino? Ya que usted nos ha hecho esa historia, de verdad, muy interesante. De verdad que se lo agradezco porque tenía mucho tiempo por escuchar cómo era la experiencia de aquel tiempo cuando se metió esa hambruna aquí. Sí, sí. ¿Cómo usted ve la vida hoy en día aquí en la Sabana del Corozo? Aquí la vida, ahora mismo, es muy buena por un lado, pero por el otro lado, digamos que de sacrificio, porque en aquel tiempo la cosa, todo el mundo vivía inocente. La gente dormía con la puerta abierta, en ranchitos, no andaban buscando, casas así no había. Pero yo lo mataba, diga, a los ladrones. Sí, no, pero que ellos no había ladrones en ese tiempo. En ese tiempo nadie robaba a usted. Usted podía venir con un saco de cuarto y amanecer ahí. Nadie le hacía caso a usted. Nadie. Todo el mundo le tenía temor. Wow. Y todo el mundo lo cuidaba mejor. Lo socorría. En ese tiempo no había nada de diversión. No, señor. Eso no le digo que la cosa fue mejorando porque aparecía gapa y aparecía azúcar y todo eso, pero no era fácil la vida. ¿Y qué usted trabajaba en Entonces, ese tiempo? aquí, ¿Qué hacía cuando usted vino? Cuando yo vine aquí, echaba días, me pagaban 50 centavos por día. Y después, si podía ser caibón, yo lo llevaba al pueblo para venderlo. Algunas veces tenía que dejarlo atafiado. Pero el pueblo, no crea usted que usted ve el pueblo, pero el pueblo es un río. Por donde quiera hay agua, por debajo de la tierra. Y eso es río, todo. Por eso que se inunda en realidad, siempre que llueve, en muchos lugares en Puerto Plata se inunda. En ese tiempo usted ve en el tiempo del 10 al 20, en ese tiempo que yo no estaba nacido, pero según me decía mi papá, la MAI llegaba hasta donde está la iglesia. Hasta donde está la iglesia. Del Parque Central. Del Parque Central. En donde hay una farmacia, la farmacia popular, hasta ahí llegaba la MAI. Que ahí coge como una subidita para llegar a la iglesia. Hasta ahí di que llegaba la MAI, porque todo eso era MAI para allá. Pero según la gente fue fomentándose, la MAI se fue reculando. Pero se quedó en esos jardinales que yo le digo que cuando limpiaron la draga, todo ese lodo lo tiran para allá y secaron ese paisaje. Okay. Pero la gente se fue apoderando, se fue armando y cuando llovía se inundaban, pero la pasaban bien. Sí, sí. Pero eran ranchitos. Ranchito. Que no era casa, eran ranchitos que se veía la gente acostado, sin puertas, sin nada. Ellos no había a donde usted iba a ir nada, porque usted no tenía paila, usted no tenía cuchara para comer, usted no tenía plato. Usted no tenía vasija para buscar agua. ¿Usted sabe en qué era que se cocinaba? En una olla de barro que había, porque ya no, yo creo que ya no hay. Una olla de barro que habían, en eso era que se cocinaba. Entonces la cuchara eran pedacitos de yagua, que uno cogía pedacitos de yagua para comer. Wow, Y para cocinar, menear la paila, era con eso, con pedacitos de cosas buscaban de unos higüeros que habían y sacaban pedazos, con eso era que meneaban la paila. En las cosas de higüeros era que también usaban los domésticos de la casa. Wow. Ahí no había acostejos para usted dormir. No. Usted tenía que dormir en el suelo. Ellos formaban un ranchito, paraban 4 horquetas, le ponían palo ahí y buscaban hojas así donde hallaran, se las ponían a esa barbacoa, ahí era que se dormía. Sin arroparse y sin nada, porque usted no tenía con qué arroparse, porque era que no había nada de eso, mi hijo. Wow. Edwino, entonces, ahora mismo, ¿de qué usted vive aquí? Yo, ahora mismo, yo no estoy viviendo más que de mi vida propia, sin trabajar. Ah, no trabaja. Yo no trabajo ya. ¿Y los hijos trabajan? Sí, los hijos trabajan, pero que usted nunca puede contar con lo de los hijos. No. Usted tiene que contar con los suyos. Sí. Pero yo tuve la suerte que yo me gustaba mucho trabajar. Yo soy un hombre de trabajo. Yo quemaba mucho carbón. Yo hacía mucho trabajo. Yo me gustaba la agricultura. Yo tuve un tiempo
que a mí el víveres se me pedía, pero porque nunca los hallé a vender, nunca se vendía. Yo lo que hacía que se lo traía de los conucos y se los regaba a la vecindad, se los daba a la gente. Cosechaba muchísimos tomates, de cuánta clase de verdura yo cosechaba y la llevaba, porque ya el pueblo se iba agrandando y ya la gente compraba. Y usted, si no las hallaba a vender, se lo dejaba hasta fiado y cuando volvía lo cobraba. De cosas de guandules. Mire, para una Semana Santa, yo recogí tantos guandules que el hijo mío tuvo que dar 3 viajes al pueblo para vender esos guandules. Ok, Duvino, de verdad, un millón de gracias, Duvino, por todo lo que nos ha dicho. De verdad que ha sido muy interesante. Yo de verdad voy a volver para acá, para hablar más con usted más del paso, hacerle otra entrevista, porque está muy interesante. Duvino, entonces, en cuanto a la calle, le hacemos un llamado a alguno de esos funcionarios que están viendo. Duvino, nada, le hacemos un llamado a los funcionarios del gobierno que están viendo el video, que vengan por aquí, que cumplan la promesa y que arreglen esta calle, porque este campo ellos prometen, es muy bonito. Pero nunca la cumplen. Ahora, como digamos, es que la República es demasiado grande y a todo el mundo hay que atenderlo. Y no, imagínense, pero aquí mismo en esta comunidad, mire esa carretera, eso da vergüenza del pueblo, es la entrada del pueblo, que eso es turista. Porque si usted me dice a mí que no es turista, es otra cosa. Pero la entrada del pueblo está en esa condición. Vea esa carretera, eso da pena. Y yo, gusta usted coger para esos campos, para allá donde yo vivía, para Cabrera, que todos esos callejones están asfaltados. Sí. Todos esos callejones, esa carretera están quemadas toditas. ¿Y por qué aquí la entrada del pueblo? ¿Por qué la entrada del pueblo no la pueden asfaltar? Así es. Entonces, Que no lo tengan como los pagos en tiempo de Paco, que nada más vayamos para la Paco. sí. Para la así Paco, que- ¿verdad? Sí, vengan por aquí, señores, y traten de... Aquí ya viven muchas personas. Quieren cuando hay política, pero pues ahí ve que eso vienen elecciones y ahí como quiera. Sí. No, pero eso se va en promesa. Pues sí, traten mire, de ahí esa venir. carretera, esa carretera la dejaron preparada para quemarla. Hay un chin asfaltado ahí frente a la iglesia. ¿Y por qué? Toda esa arena, todos esos materiales se perdieron, mi amor. perdieron. Son un trabajo perdido. Wow. Entonces, ¿qué usted cree de una gente que deje eso preparado y vea lo que hacen, que nada más les queman ese chin? Queman ese Y chin. vea por dónde se van a echar esa carretera por San Maico arriba, por una loma, que son derrumbes, que la gente, ahí se han matado yo creo que más de 10 personas. Sí, En esa literal. loma. Literal que sí. Entonces, mi hijo. No, en realidad, Duvino, de verdad que un millón de gracias. Ok, que yo voy a estamos ver- a su orden yo- aquí. sí, yo voy a Y ver por aquí. todavía la historia sigue, la mejor historia falta todavía, porque es el tiempo que uno ha estado viviendo después de todos estos No, sacrificios. pues esa va a ser la segunda parte entonces. Después de tantos sacrificios que hemos tenido en nuestra vida, que yo he pasado, porque yo he pasado mucho trabajo. No, eso lo vamos a ver en el segundo video. Pero si quiere. yo le doy muchas gracias a Dios, porque Dios me ha dado salud y fuerza y sabiduría. Yo no estudié, porque yo en el segundo, cuando pasé a segundo curso, fue que el papá mío cogió para allá. Y allá no había escuela. Okay. Y yo con un libro de segundo acabé de aprender, repasar ese libro. Y yo aprendí, yo le dicto una carta a usted que ni todos sabios se la dictan. En el próximo video le vamos a hacer la historia completa de lo que fue mi vida. Y me puede preguntar la tabla del 1 al 100, que se la contesto rápido como si fuera ahora mismo que la tuviera. Que yo no ando calculando, espérate. No, señor. Así es, señor, ya ustedes saben. Bueno, señores, hasta aquí fue el video de hoy. Gracias por estar ahí. Recuerden, por favor, comentar este video, darle su like y compartir, porque de verdad es una ayuda que usted nos está dando. O sea, Daniel, dile bye bye a la cámara, papi. Dile bye bye. Dile bye bye. Hacer, Dile bye bye, papi. Dile bye bye. Bye bye. Dile, lo quiero mucho. lo quiero mucho. Hacer, La vida del campo es bella. hacer. Entonces usted tiene 95 años casi. Sí, me faltan 8 meses. Usted va a llegar a los 100, durito. Adiós, pero mire para acá. Mire, señores, 95 años. ¿Y quién lo diría? Y pasando trabajo. No hay que haya pasado más trabajo que yo no he nacido.
nosotros duramos año y medio marchando ahí en el fuerte de la fortaleza, cuando era la fortaleza ahí en el Cabo de la Mar. El cupé bajo lluvia, señores. Déjenme su comentario, denle su like, por favor. Comparte este video. Mándaselo a toda la familia. Tiene leche. Sí, papi, esa es la vaca que tiene leche y la vaca. Salimos del Higo de mudanza De Luperón. de Luperón a la zona, a la provincia de Cabrera, campo de Cañamala, que era un sitio que le dicen Cañamala, y ahí fue que hicimos residencia y duramos yo duré ahí como 6 años. Pero duraron como 10 días de ahí. Sí, 10 días caminando burro. a pie. A pie. A pie. Y con los burros, y con los Con los caballos. burros y los caballos. Wow. Por el monte. Pues no, por la camino, era toda la playa, después de ahí de Gaspar Hernández para allá, era por la playa hasta llegar a Río San Juan. Wow. Y de ahí- En el tiempo de Trujillo, usted tenía que tener sus 10 tareas para usted cultivarla y sembrar alimentos para sustento de su familia. Y usted tenía que tener una letrina, su hogar, usted tenía que tener una crianza que fuera de una gallina. Usted no podía vivir en parante, usted tenía que vivir de algo. Si no, iba preso. Y no iba preso. Ay, ay, ay. Ahora miren cómo se ve la lluvia al final, en el fondo allá. Sí, ya. Cuando yo conocí a mi esposa, es que me enamoré de ella, la conseguí cantando, porque en ese tiempo casi uno no tenía tiempo de enamorarla, pero como se cantaba mucho, yo la conseguí cantando. ¿Y cómo fue la Y decisión? le dije, tú pareces una extranjera porque eres muy buena moza. A ti te hicieron apota o te trajeron de fuera, parecida a la canela, prima hermana de clavel. Y todo el que te llegare a ver no puede decir otra cosa, que tú pareces una rosa nacida al amanecer. Ahora, miren cómo se ve aquí la lluvia y la neblina. Estamos en el Cupey, rumbo hacia donde estuvimos. Ahí a grabar la segunda parte de las historias que nos hizo en el video de ayer. Así que si usted no vio el video de ayer con estuvimos, por favor véalo, porque allí mostramos otra ruta que no era esta. Vinimos por la Loma de la Bestia. En realidad hay unas 3 formas de entrar a donde estuvimos: por San Marcos, por la Loma de la Bestia y por el Cupey. Sí, papi. Hoy vamos aquí. Mi niño me acompaña hoy, ya que hoy no está en la escuela. Y de verdad, señores, estamos emocionados con el video de hoy. Así que ya ustedes saben. Miren, señores, la neblina casi no deja ver a uno para adelante. Miren, señores, cómo se ve la neblina aquí en el Cupey. Miren, miren. Eso es neblina que ustedes están viendo. Está lloviendo, pero aquí hay mucha neblina. Estamos aquí en la cima de la loma. Y miren cómo está la neblina aquí, miren. Es increíble, es un paisaje acá increíblemente hermoso. Bueno, señores, miren, para que ustedes disfruten de lo que se llama un clima lluvioso y hermoso. De verdad que me gustaría que algunos de ustedes estuvieran acá conmigo para que disfrutaran de esta obra de arte de nuestro Dios, porque verdaderamente que esto es una obra de arte, señores. Algo hermoso, pero bien hermoso. Sí, papá.
vida del campo es bella, señores. Lo prometido es deuda. Es riquísima. Estamos aquí con Eduvino, el historiador de aquí de la Sabana del Corozo, que ayer subimos un video y de verdad que ustedes quedaron sorprendidos, yo también, de cómo Eduvino relata su historia y el desenvolvimiento que tiene. Sí. Entonces hoy estamos aquí. ¿Y usted se da cuenta dónde era que iba, no? Sí, ¿Eh? nosotros quedábamos ¿A dónde? cuando ustedes se mudaron acá. Ahora nos quedamos hablando del ferrocarril. Exactamente. Estábamos hablando de que le iba a contar de lo que era el ferrocarril. Exactamente. Entonces, Eduvino, vamos a hacer un pequeño recuento para aquellas personas. Entonces, Eduvino, quedamos en el ferrocarril. En el ferrocarril, que yo le iba a explicar en ese tiempo que el ferrocarril era que transportaba toda la carga que se producían en el pueblo de Puerto Plata. Ok, pero antes de eso, Eduvino, vamos a hacer una pequeñita recapitulación de lo que estuvimos diciendo ayer. Que usted nació en el higo de Luperón Bueno. y que nació en una época muy difícil. Sí. Que habla un chinchín de esto brevemente y después entonces. Sí, no, que en ese tiempo, por lo menos entre del 44 para acá, que yo tengo más conocimiento, era que la cosa no era, porque la cosa de ahí para atrás era que yo le conté la historia de que me contaban mi papá y mi mamá, pero ya de ahí para adelante era que yo tenía conocimiento, Sí. que iba caminando sobre de la vida que venía, que uno podía disfrutar de todo lo que podía Dios ponerle en la mano a uno. Pero en ese tiempo ya era que Trujillo, porque entonces le voy a hablar de cómo entró Trujillo a la silla. Ok, háblame de eso. Trujillo era un hombre muy recto y era que él tenía el mando, cogió el mando cuando eso, y ya cuando yo tenía como 14 años ahí en ese medio, y cuando usted sabe que en era de Trujillo, todo el mundo tenía que trabajar. Todo el mundo, no era que usted iba a estar doblando esquinas ni jugando dominó, nadie, todo el mundo tenía que trabajar. Lo de menos que era que en ese tiempo venían gente de Santiago a buscar trabajo a Puerto Plata. Había un puesto de guardia en la entrada del pueblo, aquí en la entrada de San Marcos, y otra allá arriba para salir para Sosúa. Y todo el que venía de Santiago, primero le pregunté, ¿para dónde usted va? No, ¿de dónde es usted? No, yo soy de Santiago. ¿Qué usted viene a buscar? No, que yo vengo a ver si hay un trabajito, porque yo no tengo de qué vivir. Sí. Y quiero allá a 6 años. No, usted tiene que volver para Santiago. Usted aquí no tiene trabajo. El trabajo que aparezca aquí es para los de esta zona. Y seguido lo devolvían y llamaban al presidente de una vez y venía, hacía la diligencia y le ponía 10 tareas de tierra. Fuera donde fuera, le buscaba 10 tareas de tierra y se las ponía en la mano para que usted trabajara y ponía a producir para sus alimentos y que usted no tuviera que andar ahí dando brincos por allá. Entonces, esa era la cosa que Trujillo tenía, que era buena. Pero después, ¿sabe que lo que administraban, como que dice, la república en ese tiempo era la guardia? Y la guardia era la que salía a hacer avería por la calle. Cuando salían de patrulla y usted oía decir, ahí viene la guardia, usted se metía hasta abajo de la cama. Eran gente mala, eran gente verdugo en ese tiempo. Entonces la gente estaba privada de todo. Me dice que en ese tiempo usted no tenía una cierta moneda. ¿Cómo se llamaba? Los 10 cheles y medio y 5. Y también usted tenía que tener algo respecto a Trujillo, no recuerdo bien. ¿Alguna moneda? Sí, como una moneda creo que era.
Yo Que no. tenía la cara de Trujillo. Sí, todas las monedas tenían la cara de Trujillo. Que quien no tenía eso tenía problemas. Sí. Entonces, él era un hombre muy recto, él era muy bueno con los pobres, pero el dinero era escaso, porque no valía nada la cosa. A la contra que ya después que del año 1950, que las cosas todavía estaban malas, que no estaba buena. ¿Usted sabe cuánto valía una vaca? 2 pesos. Wow. 2 cheles, no pesos, no, 2 cheles. Porque una vaca paría usted la compraba por 4 cheles. Un puerco de manteca de un quintal o 1,5 quintales, lo que le valía era 1 centavo, 2 centavos, 3 pesos, porque es que eso no valía nada. Wow. Nadie tenía derecho por lo menos de vender cosas porque eso no valía nada. Los puercos, se criaban muchos chivos, muchos puercos, muchos ovejos, muchas gallinas, pero no valían nada. Todo era de centavos. ¿Y cómo usted ve, por ejemplo, en la actualidad, cómo usted compararía ese tiempo con este? No, ¿Era mejor aquel tiempo? No, aquel tiempo, en un sentido, era mejor, porque todo el mundo estaba ciego. Todo el mundo estaba ciego, nadie tenía los ojos abiertos, porque no había televisión, no había luz por ninguna parte. Porque yo le expliqué que lo que nos usaban era con cuava y cositas de higuera. En ese tiempo, la comida, ellos no había comida. El arroz, el que comía arroz, eran aquella gente grande, rico. Eso era lo que comían arroz. El pobre no comía arroz. Edwino, ¿cuánto se ganaba una persona en ese tiempo trabajando en un día? ¿Que cuánto ganaba? Sí. 10 cheles era lo que ganaba. ¿Y eso le daba para Y comer? 25, porque después ya en ese avance ya estaban ganando 25 y 50 centavos. Ok, entonces, por día. ¿le daba para comprar el Se daba desayuno? porque en ese tiempo, que yo le digo, se trabajaba mucho. Todo el mundo tenía conuco, todo el mundo sembraba. Eso era por ley, ¿verdad? Que tenía que tener un conuco. Sí, Después por de ley, cierta edad. Por ley. ¿A los cuántos años ya tenía que tener un conuco? No, después que usted se hacía un hombre, usted tenía 15 o 16 años, tenía que trabajar para mantenerse. Wow. Trabajar. En ese tiempo nadie vagaba. La gente, los niños, usted ve la juventud. La juventud de ahora, ¿usted cree que tenía tiempo de andar doblando esquinas ni andar jugando? Era debajo de trabajo. Yo tenía que era máximo y más grande. Y esos muchachos desde chiquitos era que yo los echaba por delante para el conuco a recoger carbón, a recoger los tomates o lo que fuera. Y con 2 o 3 burros para cargarlos, para que la cargaran para su casa, para la casa. Porque había de todo. Yo traía 2 o 3 animales cargados de víveres y se los regaba a la comunidad. Porque yo no se los vendía, nadie compraba víveres porque todo el mundo tenía. Wow. Alguna gente no tenían conuco, pero comían víveres también. Porque todo lo que uno producía era para uno consumirlo en la casa porque no se vendía. Así es. Entonces, una pregunta, Edwino, muy importante. En el tiempo que usted me dice que, cuando usted me hizo la anécdota ayer, la historia, de que usted vive un tiempo en el cual, 1940, que no había casi comida, que usted tenía que coger la caña para endulzar, buscar agua de la mar Sí. para poder salar la comida. ¿Trujillo estaba en ese tiempo? No, porque eso fue después, eso era antes de Trujillo. Antes de Trujillo. Eso Cuando... fue del 800 para arriba, porque Trujillo cogió la silla en el 1930. Okay. Ya de ahí para abajo era que estaba, porque eso, la república no salía de presidente. Hoy uno y mañana otro. Era de guerra en guerra. Inestabilidad había. No tenía estabilidad. ¿Usted llegó a presenciar una de esas guerras? No, porque yo no había nacido. Ah, usted no había nacido. No, Ok. yo estoy haciendo la historia del 44. Ah, ya, porque del yo iba 44, ok. Teniendo conocimiento Ok. de las cosas, como era. Que ya de ahí para adelante era otro régimen, porque Trujillo cogió el gobierno cuando eso, y ella era que dominaba ahí. Porque antes de Trujillo coger la silla, no podían, los presidentes no duraban 1 mes, 2 meses o 3 meses. Más de ahí no duraba, porque era que los otros lo tumbaban. Porque eso era del presidente que iba. Había muchos golpes de Estado. Sí.
Y era en guerra, era peleando, en batallones, peleando. ¿Y usted llegó a presenciar, aunque sea de lejos, porque una de esas guerras? No, yo no llegué a presenciar. Cuando Trujillo no había guerra, ¿verdad? No, ellos sí hubo, porque después que nosotros nos fuimos para la costa, cuando la guerra del 14 de junio, quizás usted no se recuerda, ¿verdad? No, yo tengo 28 años, yo soy un niño. ¿Cuántos años? 28. Bueno, pues cuando la guerra del 14 de junio, que fue lo que vinieron por Maimón, Los barbuces. los barbuces, Hay un monumento ahí donde ellos llegaron. sí, entonces de ahí para acá fue que yo vine, se veía, ¿ves? Entonces de ahí para acá, cuando se armó esa guerra que mataron muchísima gente ahí en Maimón, y los últimos lo mataron aquí, ahí en una casa de un hombre llamado Marcelino Cabrera, que había un hombre ahí que parece que se guareció ahí, y eso vinieron y lo quemaron, todo eso ahí. Con tu gente. Con todo el que viera, se van a salir los dueños de la casa. Señores, mire, para los que estamos haciendo video por primera vez, le invitamos a que vea la primera parte, que fue el video de ayer, donde Eduvino nos contó cómo ellos fueron del Higo de Luperón hacia a Cabrera. Sí. ¿Duraron cuántos días? Adiós, como 10 días. 10 días de camino, 10 días caminando. En los animales. Los animales a pie. Wow. Mm. Así es. Entonces, seguimos acá. Entonces, de ahí para adelante, que yo le conté lo que uno había pasado para allá, que cuando eso fue que yo vine aquí que me alojé ahí donde tía, que ahí fue que yo comencé, como quien dice, mi vida de 15 años. Una pregunta ahí mismo, Eduvino. Me dicen que, por ejemplo, en el tiempo de Trujillo también era necesario el servicio militar. Sí, era obligatorio. obligatorio. Y quien no lo hacía, lo metían preso. 3 meses le metían preso. ¿Y cómo era eso? La marcha, había que ir a marchar. Mm. Nosotros marchamos muchísimo ahí en la fortaleza, aquí no sé cómo que le dicen, el cabo ese de la May, que era que estaba la fortaleza, el fuerte. En el fuerte allá. Ahí era que decía, ahí en Ay, ¿usted llegó a marchar ahí? Ahí sí. Wow. ¿Y usted llegó a ver a Trujillo, aunque sea de lejos? Pero, personalmente, Sí. no, personalmente no, en fotos sí, porque y ve que venía siempre allá. Es más que una vez para un San Rafael, que era que venía siempre al pueblo, lo iban a matar Sí. a Trujillo ahí. Mm. Sí, ¿Le tiraron? No, ellos no le llegan a tirar, pero ellos tenían eso ahí más para matarlo ahí frente al parque, que era que estaba ahí frente a esa cosa que había teatro. ¿Y cómo usted ve hoy en día, Eduvino, la delincuencia comparada con aquel tiempo? No, eso no tiene ejemplo, mira, porque es como le digo, la gente de antes estaba ciego, porque no tenía ninguna clase de corrupción. La gente en aquel tiempo eran inocentes toditos, porque estaban con los ojos cerrados. No había radio, no había televisión, no había teléfono. Para comunicarse en aquel tiempo, ya en ese tiempo, lo que habían eran unos alambres de electricidad que llamaban de Puerto Plata a Luperón, de Luperón a Santiago, por esos alambres. El que diga, usted que quería mandar un aviso a cualquier parte, usted tenía que ir al pueblo. Por ahí usted se comunicaba con esos pueblos. Wow, Por eso, porque no había comunicación por ninguna parte, eso no había señales para parte, no había radio, de nada, no había división de cosas de divertirse, no, eso no había. Wow. No, señor, eso no se usaba. La gente lo que usaba en ese tiempo, que para celebrar y bautizo en una casa, hacían una fiestecita de día. Y en la gallera acostumbraban a hacer fiestas así de desafío. Buscaban esos músicos. Pero es que ya la música cayó. La música de acordeón cayó. Porque ya todo el mundo ya tiene otros ideales. Así es. Pero ya eso, todos esos tiempos pasados
la cosa vivía usted de maravilla. ¿Cuánto tocaba una fiesta? Por 5 pesos, 5 cheles. Eso era lo que uno ganaba. ¿Usted tocaba algún instrumento? Yo tocaba tambora, tocaba guira, tocaba marimba y tocaba acordeón. Pues te lo Y haces. palo también, porque había nosotros, cuando yo, como quien dice, me fui levantando, lo primero que aprendí a tocar fue palo. Eso unos barriles y uno toca esos palos con tres instrumentos, uno lo toca. Y se hacía fiesta con eso. Y la gente bailaba muchísimo. Y cuando usted, por ejemplo, Eduvino, llegó aquí, ya hablando de ferrocarril, el ferrocarril todavía estaba funcionando. Sí, funcionaba, pero ya no estaba funcionando como cuando comenzó, porque... ¿Usted sabe en qué año comenzó el ferrocarril? Sí, que el ferrocarril fue cuando ya en ese tiempo ya estaba decayeciendo, nada más habían 2 máquinas, la Nacaona y la Radamés, que yo creo que eran las que caminaban de Puerto Plata para allá, porque ya se había decayecido, porque era que aquí no había carretera y esa era la máquina que transportaban la gente. Ellos había un carro de ferrocarril para transportar los pasajeros. Y los ferrocarriles, las máquinas esas que cargaban hasta 10 y 12 vagones, era para cargar los combustibles de mercancía y que transportaban las cosas. Y eso eran, a veces si eran 10 vagones que tenía que tener 10 freneros, o a veces uno solo manejaba 5 frenos, porque eso tenían que estar ahí por arriba del tren, porque cuando iba bajando tenían que apretar la vaina de los frenos, y cuando iba a coger la bajada, entonces tenían que apretarla cuando iba cogiendo la baja, y cuando iba a coger como una subida, tenían que aflojarlo. Y eso era un movimiento que tenían que andar ahí encima de ese ferrocarril. Entonces, Eduvino, una pregunta importante, por ejemplo, usted va a cumplir 95 años de edad. Sí, voy a cumplir. Y de verdad que yo lo felicito, mire, porque sé algo hoy que está acabando mucho con muchos envejecientes, el Alzheimer, que es una enfermedad que le hace olvidar instantáneamente a las personas. Sí. Sin embargo, usted recuerda con exactitud todos esos acontecimientos y vea, de verdad que usted todavía está duro, o sea, camina. No, y vea, usted no sabe los trabajos que yo he pasado. No, por eso porque le digo. mire, desde que yo llegué aquí de tía, que era mi tía, esos muchachos eran 10 muchachos que estaban nacidos. Y mire, yo hasta la fecha yo me crié con todos esos muchachos y nunca tuve una contrariedad con ellos. Nos llevábamos a uno. Al menos yo tengo todos estos años y no tengo un niño que diga, Edwino me ofendió a mí, ni nadie puede decir que tiene nada conmigo, porque yo nunca le di que sentía nada. Yo anduve mucho, parrandeando, gozando, yo nunca tuve que hacer con nadie. Y a mí todo el mundo aquí, todos estos muchachos de aquí me dicen papá, porque es que yo al que no le doy no le quito. Ahora mismo usted es uno de los más viejos aquí, de las personas que tiene más tiempo Los viviendo más aquí. viejos que quedan aquí soy yo, porque todos los otros yo los vi de nacer todito. Sí. Y ya han muerto seguro sus Se han compañeros. muerto la mayor, algunos se han muerto de eso, y muchos están que no tienen ese conocimiento, tampoco no tienen esa memoria. Ok. Entonces, Eduvino, cuando usted llegó aquí, ¿qué fue lo que usted comenzó a hacer? ¿A qué edad y qué usted comenzó a hacer? Eso le di a la edad de 15 años, porque yo vine aquí. Ok. Que el primer día que yo fui a echar un día, que fue con el alcaide, que era Goyo Suero, y ese, es lo que le pagaba a la gente, eran 40 centavos, y a mí me dio 50, porque ese día fue en un conuco que era ya en la piedra de los indios ricos, ahí era que él tenía un platanalito, y él me llevó ahí, me dice, póngase a trabajar ahí, y cogió para la loma, porque él tenía una mujer en la loma, la hija de Modesto Rosa, ¿cómo que se llama? Que ella es hasta comadre mía, porque ella fue la que bautizó ella murió. Entonces, él cogió para allá, para la loma, y cuando me dejó trabajando ahí, cuando él vino en la noche, ya como porque era de noche que se salía, no era de día,
Usted tenía que entrar a las 6 de la mañana a trabajar y salir a las 6 de la tarde. Y ahí eché yo el primer día. Wow. Y cuando él vino, era medio grave y decía, usted trabaja más que un hombre. Pues yo era un muchachón todavía, yo no. Y ya estaba todos los días me llevaba a la piedra de los indios. Sí, ¿Por qué le dicen la piedra de los indios? porque habían indios ahí. Habían indios. ¿Habían indios? Es una cueva que hay Una y cueva. se llena eso de agua. Está lleno de agua ahora mismo. Está lleno de agua todo ¿Y se eso. baña la gente ahí? No, son metucha, bueno, como así, más estrecho que esto aquí. No fui así. Sí, por eso Porque yo estrechito. me metí ahora en estos días y tenía que meterme o a bajar. Sí, no, eso no. Entonces después que ya usted entró a eso, ya eso está todo, y ya usted camina y ya sabe por la cueva que usted quiere. ¿De verdad? Y entonces ahí vivían indios. Ahí vivían. Le dicen la piedra de los indios. era como Ah, decían. pues entonces eso vino, si Dios lo permite, en el próximo video, cuando no esté lloviendo, vamos a visitar esa Un cueva. día que ya yo, porque yo tengo muchos años que no cruzo por ahí. Yo mismo ya ni me doy cuenta bien por donde se divide. Yo vivo ahí, Sí, ahí uno llega, porque uno corre en esa dirección, uno llega a la piedra. ¿Tú sabes qué, Edwin? La gringa que compró eso ahora, que se lo compran ahora, esa gringa, después que vi, compró eso, ha ido 2 veces a esa cueva. Algo inventa ella ahí después. Sí. Sí. Mire, por ejemplo, parece que aquí en esta área, aquí en las alturas de Puerto Plata, parece que en realidad sí habitaban muchos indios, porque se dice que en la loma Isabel de Torres habitaban indios, y también hay una loma en la Agüita, en la Guaita. La Guaita. Sí. Hay cerro, Hay no hay un cerro ahí. Hay sí. un cerro, si yo estaba allá con Guancho, Sí. tengo que ir para allá, que me va a mostrar dónde nace la Guaita, dónde nace Sí, la fuente de la agua. fuente de agua. Entonces, también usted me dice que aquí ahora, me están diciendo ahora que también hay Sí. una cueva que le dicen la cueva de los indios. indios, sí. La piedra de los indios y bueno pues. Entonces, Edwino, después que usted hizo ese día de trabajo, ¿cómo? Sí, ya en la tarde yo salimos y yo nunca me gustaba por lo menos llegar ahí a donde yo estaba. Algo yo tenía que hallar que llevar, y preparaba un paquete de leña y me lo llevaba para allá y lo llevaba a la casa. Al otro día me levantaba tempranito y le ayudaba, le buscaba una vaca a todo lo que era el dueño de la casa. Él la ordeñaba y él me mandaba a mí a las 5 de la mañana a llevarle esa leche al difunto Tácito, que estaba ahí donde le decían la estación, que era que él vivía ahí. Para él mandar esa leche a las 6 de la mañana que estuviera en el pueblo. Entonces yo era que se la llevaba porque los otros muchachos eran pequeños y no tenían, el más grande era Juancito y ya usted sabe, y como yo no era, como quien dice, dueño de la casa, yo era que me echaba todo eso arriba. Y desde que venía de allá, me fajaba y le pelaba 10 cocos a mi tía. Se lo pelaba, lo guayaba. Después que lo guayaba, le ponía a hacer un dulce, hacerle ese dulce. Le hacía ese dulce y se lo picaba y se lo dejaba en punto de que ella mandaba a los muchachos a venderlo. Luego lo mandaba donde hubiera una brigada trabajando, porque cuando en ese tiempo todavía la brigada de ferrocarril trabajaba, despegando traviesos y cosas, recogiendo esas cosas para la máquina venir a buscar. Bueno, y yo pasé mucho trabajo. Usted sabe lo que usted pela y 10 o 12 cocos y fajarse a guayar y fajarse a hacer ese dulce. Obligatoriamente, porque yo no le paraba bola a eso. Cuando venía la Pascua cerca, yo tenía que matar 4 y 5 puercos en cada casa que tuvieran. Yo iba y se lo mataba, si había que ponerlo en puya se lo ponía, si había que picar se lo picaba. Y allá en Tía yo tenía que asar ese puerco todos los años. Wow. Yo era que lo asaba. Y yo cogí demasiado candela. Y después cuando íbamos a que uno lo que se sosteniera con carbón, digo, todo lo que era, y que quemaba esos carbones. Y cuando todo armaba esos hornos grandísimos, cuando él venía a querer llegar al horno,
ya yo le había tenido ya yo le tenía ese caibón peinado y ya nada más había que recogerlo. Y cuando había que irlo a vender, conmigo era que mandaba a vender ese caibón, pues luego iba Abraham y Goyito que iba conmigo, pero Abraham y Mario eran los que más iban. Usted me habla de Goyito, el que vive en la Loma de la Bestia ahora. Sí, el que vive en la Loma. Ah, pues yo lo conozco, Goyito. Sí. Sí, tenemos el primer video de este canal. Sí. Si ustedes van, el primer video que grabamos Sí. es con Goyito. Sí, ¿Quién está hablando? él era el más grandecito. Él se le asegundaba a Juancito, porque él era que... Sí, 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 Goyito me está hablando de sí. los tiempos de Trujillo. Sí, entonces, cuando yo pasé mucho trabajo, y después quemando caibón, después en el 49 fue que me hice de mi esposa, que la conseguí yo para allá, para la Sabana de Corozo fue. Yo fui una noche para una vela. Porque estamos aquí en la Sabana de Corozo, ¿verdad? Sí, pero Corozo abajo. Corozo abajo. Y ok. allá hay Corozo arriba. Ah, ok. Entonces, cuando yo fui allá, me enamoré de ella y yo no tenía oportunidad de conversar con ella. Pero a mí me gustaba cantar muchísimo, décimas. Y entonces yo me enamoré de ella y habían dos que estaban enamorados de ella. Y cuando yo me dirigí a ella en la palabra, me dice uno que le decía ante ellos, dice, no te pongas que eso está mandado a guardar para mí. Entonces yo le dije, ajá, digo, bueno, pero mientras el pájaro esté en el agua, no se sabe de quién es. Eso es lo que yo le dije. Entonces, bueno, ahí cuando se pararon el tercio de la primera noche, que era a las 8 de la noche que se comenzaba y se terminaba como a las 10, ahí nos íbamos a poner a cantar y una vez viene el tercio y le dice, venga muchacha, para que vayan a beberse unos refresquitos allí. Y entonces se paran ella estaba sentada al lado de la mamá. Y ella se paró y iban para allá a beberse los refrescos. Yo andaba con un muchacho, amigo mío, que trabajaba en Degollo, el alcaide. Y le dice, mira, no ponle asunto a ese muchacho. Y no te vayas para allá a beber esos refrescos, que a ti no te va a dar mal. Saniel, ven. Le dijo Rafael a ellos. Entonces se quedaron, eran 6 muchachas, porque era la Abarrita, una que decían negra. Eran 6 muchachas con Fina, porque las otras eran 5, y eran todas casi de esa misma telesumía. Y cuando ahí se quedan ahí, querían una para allá, y bueno, y se quedan ahí 60 y nos pusimos a cantar. Y la primera décima que yo le canté a ella fue que yo le dije, tú pareces una extranjera, porque eres muy buena moza. A ti te hicieron a popa o te trajeron de fuera, parecida a la canela y mi hermana de clavel. Tú hay que te llegar y a ver. No puedes decir otra cosa, que tú pareces una rosa, nacida al amanecer. Entonces, oye, y nos fuimos por Está ahí, buena, está buena. porque yo podía echar la noche entera cantando décimas, pero yo la décima que le cantaba era para que sintiera en el alma que a quién era que yo me estaba dirigiendo. Y así, por esa, fui 3 veces a 2 velas que hicieron allá, y en la última la conseguí. ¿Y cómo se la consiguió? ¿Cómo le llegó a ella? No, porque yo entonces ahí, cuando después que me dirigí a ella personalmente, hablé con ella, y entonces me dijo que sí, que me iba a corresponder, pero que ella trabajaba en una madrina de ella en el pueblo. Ella ahí, yo le dije, no, yo no te preocupes por eso, porque tú estés en el pueblo, no. Y yo como no estaba preparado, digo, yo me voy a preparar, que quizás nadie sabe, en el sector medio nos conozcamos y podemos llegar a algo. Bueno, y así fue. Después, ese domingo era día de la madre, y cogimos para allá, para una hermana que ella tiene para don Gregorio. Y cogí para allá, y de allá subí yo como a las 12 de la noche, por esa loma. Y camino malo, usted
Wow. Y allá en Don Gregorio, eso eran aibinales, mire, eso, los cangrejos, esos se gaviaban por los setos, así, se subían a los camarotes donde dormían la gente, porque no era en cama, eran barbacoa. Y los ranchitos, como yo les decía en ese tiempo, eran destrechados, sin puertas, sin nada, eso era abierto así. Entonces, cuando usted ve en estos meses de abril y mayo, eso era una flota de cangrejos que era encima de la cama que ellos se subían. Pero ya esos cangrejos han desaparecido, usted. Sí, ¿verdad? Ya esos cangrejos ya no existen. Bueno, pues ahí me embullé con mi muchacha, después ya se fue otra vez, estaba trabajando ahí en el pueblo, yo llegué ahí como 2 veces, en las 2 veces que fui, entonces ella dijo que no iba, que iba a salir de allá donde la madrina y que iba a venir para su casa. Bueno, vino para su casa ahí, entonces ahí yo tenía un conuco que tenía mucha caña y yo le llevaba caña a una mujer llamada Consuelo ahí en la carretera para que la vendiera y duré un tiempo vendiéndole caña ahí y cuando ahí se abrieron los trabajos de esa carretera del pueblo para Inbey, que cuando eso fue Trujillo que hizo esa carretera y la quemó, yo estuve trabajando ahí en esa carretera. Después salí de la carretera y en ese medio, entonces me la llevé a ella en enero, nada más duré 3 meses con ella, con Amores. ¿Cómo se la llevó? Me fui y la busqué. ¿Pero habló con su padre o la llevó por la ventana? No, yo la fui a buscar y ella salía escondida. Por la ventana la llevó. Ella se iban escondida y uno se la llevaba. Sí, un día 6 de enero me la llevé yo. Un día de Reyes era. Pues sí, y después caí cuando me la llevé. Usted ve todos esos postes de luz que hay en electricidad del pueblo, allá en Bay. Yo en todos esos hoyos trabajamos yo y un hermano de crianza que se llamaba Juancito. Todos esos hoyos lo hicimos nosotros, de salud. Que cuando eso eran de madera que lo poníamos postes. Y allá en Inbey, donde le dicen la pangola, todos esos hoyos lo hice yo para montar esa luz, que era la orilla de Baja Junico, de río de Inbey. Esos hoyos, hasta ahí llegué yo trabajando ahí. Después yo dejé de trabajar en la corporación, la luz esa. Me retiré de ahí y me puse a trabajar, a sembrar y tumbé un cunuquito ahí. En eso vino el papá mío otra vez de allá y entonces me llevó para la costa otra vez. Entonces yo fui a parar a la costa otra vez. Allá a Cabrera. A Cabrera. Allá duré 6 años. ¿A los cuántos años fue para allá de nuevo? Allá, eso fue en el 51, que fue que nació la primera hija mía, la que vive aquí. Ahí cogí para allá duré 6 años trabajando, óigase, y allá uno trabajaba, pero la producción que había era lo que uno sembraba, era maní. Uno sembraba maní, que eso era de eso era lo que se hacía cuay, y maní. Cacao y café que tuviera, pero nosotros teníamos que trabajar y era media, o hay 25. Y cogimos un cunuco, yo y un hermano mío, hicimos un cunuco para los dos, y hay 25 que teníamos que coger. Sembramos como 15 tareas de batata, la sembramos, y en ese tiempo, que fue como en el 50 por ahí, trajo Trujillo los españoles de para allá de España, y le hizo 3 pueblos ahí, uno le puso San Rafael, otro le puso Santa María y otro le puso... esos fueron los judíos. Los judíos. Sí, los judíos. Y otro... ¿Llegaron a Sosúa también ahí? ¿Cómo? ¿En Sosúa también llegaron? Sí, pero que ya eso estaban, esos vinieron últimos. Eso fue, ya. Eso. Porque fue en la Segunda Guerra Mundial de 1945. Estos vinieron temprano. En 1945, la Segunda Guerra Mundial. Sí. Eso le hizo ahí casa todito de blog y le preparó tierra
para sembrarla de maní y una producción y le pagaba 20 pesos mensual para que se sostuviera. Wow. Entonces, ¿Dónde fue eso exactamente? ¿Qué lugar? allá en Cañamala. ¿En Cabrera? Sí, en Cabrera, en Cañamala. Ahí. Porque aquí también en Cupey supuestamente llegaron también españoles, ¿verdad? Aquí no. Al Cupey. No, aquí no han venido los españoles. Era allá que estaban. Que están allá, ellos tienen 3 pueblos ahí. Santa María, San Rafael y Radamés. Allá en Cabrera. Allá en Cabrera. Veo muchos españoles ahí. Sí, eso casi están ahí, pero la mayoría de esa gente casi se han ido, porque se era de Trujillo. Trujillo era que tenía esa gente ahí, ya usted sabe que ahí han ido muchos gobiernos. Okay. Pues sí, y cuando sembramos esa batata, cuando la sacamos, ellos mismos, uno de esos españoles, yo le contraté la batata para vendérsela a él, para llevarla para la capital. Y sacamos la batata y la vaciamos, donde le dicen el cruce de Mitebleco, porque había uno de los que trabajaba que de la oposición, que eran hacendados, como quien dice ahí, que fueron los primeros que vinieron a Sosúa y le decían Mitebleco. Entonces compró allá y él estaba allá y eso se llamaba el cruce de Mitebleco, le pusían la gente. Ahí vaciamos nosotros esa batata y duraron 10 días vaciar en la carretera. Ahí, a los 10 días fue que vino el español y entonces pesamos la batata. Y cuando pesamos la batata salieron 93 quintales de batata, pero a 10 cheles. Para fiársela, para llevarla a la capital, para cuando viniera de la capital, era que nos iba a pagar. Ay, ay, ay. Entonces, todo eso lo pasamos nosotros allá. ¿Y le pagó? ¿Llegó y le pagó? Sí, no, y nos la pagó. Como a la Aimé, porque se fue, vino, buscó la batata y se la llevó. Y duró como un mes para allá. Wow. Cuando él la vendió. ¿Y cómo se la llevó? ¿En un camión. En un camión. Ah, ya había camiones en ese tiempo. Sí, ya había camión cuando eso, ya había máquina. Okay. Pues sí, y de ahí entonces yo le dije, había un amigo mío que es de aquí de Nava, y estaba allá, y nos fuimos a un lugar, a un parajito que le dicen en Los Hoyos, que hicimos un conuco ahí para sembrarlo de arroz. Y cuando hicimos el conuquito, lo sembramos de arroz, tuvo el arroz, y lo que nos dio, el arroz casi se dañó. Lo que cosechamos fue 20 cajones de arroz, como quien dice una fanega, que era lo que decían, que eso era lo que importaba, 20 cajones de arroz. Y lo cogí al otro día, cogí con él, lo monté en un caballito que yo tenía, una bestia que yo tenía, y salí para unos campos cercanos que le dicen La Cabima, Gina Clara, Calla Clara, Toro, Abreu, toda esa parte la anduve yo con esos 20 cajones de arroz para venderlo, y lo que hice fue en 80 centavos. Entonces con esos 80 centavos cogimos yo y el amigo mío que se llamaba Bienvenido, y nos vinimos a pie para acá. Entonces ahí dejé la familia allá, y entonces aquí vine de tía y cogimos y le hicimos un chapeo allá en la Sabipa, por 10 cheles, y lo hicimos. Y entonces cuando de ahí yo volví y cogimos otro y lo hicimos también. Cierto, hay casos que reuní como 20 o 30 centavos, que era lo que se usaba en ese tiempo. Y volví para allá a buscar la familia. Entonces cuando volví a buscar mi familia otra vez para allá, entonces nos vinimos para acá en ese tiempo, que fue en el 61, que llegamos aquí. En el 61 yo creo que fue que mataron a Trujillo. Creo yo que fue en ese, porque la guerra que ellos, hubo otra guerra después de eso, pero fue en el 65, yo creo. Entonces cuando yo vine aquí en ese año, y me puse a trabajar y a echar días, que era lo que uno se sostenía, y la gente me ayudaba mucho. Después me puse a quemar carbón, yo quemé muchísimo carbón, y ahí yo ese carbón lo vendía allá, y carbón se vendía a 10,
a 15 hasta 25 y así por el estilo, porque ya las cosas iban mejorando. Después de que Mike Caigón me puse a trabajar ahí con Nuco y yo producía muchos víveres, muchos guandules, tomates, repollo, remolacha, de todas esas cosas yo producía. Aquí, allá, Aquí, allá. viviendo aquí, porque yo vivía ahí abajo. Y después de ahí yo tenía una crianza buena de animales, de puerco, chivo, gallina, pavo. Yo criaba muchos animales, pero que esos animales no se vendían, porque los animales de puerco no valían nada, las vacas no valían nada, los chivos no valían nada. Usted con 25 cheles compraba un chivo grandísimo, como de 30 o 40 libras, que el chivo no tiene gran carne. Pues sí, y ahí pasando todos esos trabajos me levanté y después tumbamos el último conuco que yo hice, que lo sembré de maíz. Ese conuco cogí yo, eran 54 quintales de maíz que yo cogí, que coseché, y ahí lo vendía a 3 cheles, a 3 pesos y quintal, y era que se vendía ahí maíz cuando eso, que no valía nada. Y nada valía de todo lo que uno cosechaba. Los guandules a 2 cheles, que era que se vendía, y era por bidón, y un bidón prensado hasta lo último, por 5 cheles y 10 cheles. Wow. Entonces, de ahí uno fue mejorando. A un Viernes Santo cogí yo como 3 quintales de guandules, pero eran a 3 cheles, que uno lo vendía a 3, lo que se hacían era 3 pesos, 300 pesos, porque ya iban cogiendo chines, pero que todo era por bidones que uno lo vendía. Después, porque bueno, dije que ya estudian de pesarlo. Ahí en ese año yo cogí muchos guandules y vendí mucho, y yo daba mucho, cogía mucha haba. Yo llegaba a vender quintales de pavo, de guinea. Yo vendía muchísimas, que se las vendía a un hombre de mercado, porque el mercado de ahora, en ese tiempo, era que lo habían acabado de hacer, porque el mercado era aquí abajo, en la calle Inver, por ahí que estaba, fue que lo trasladaban para allá, porque ahí en el mercado lo que había era un hospital, que ese era el hospital que había de Puerto Plata, que era un hospital como de una agua, que no era hospital grande, era chiquito, y ahí fue que ahí era que llevaban la gente, y después que trasladaban ese hospital de ahí para allá, para el otro grande, entonces formaron ese mercado, que fue que hicieron ese mercado ahí. Pero después ahí la cosa fue mejorando, y yo después sembraba muchos víveres, y el víver no se vendía cuando eso, porque todo el mundo tenía conuco, todo el mundo trabajaba, todo el mundo, era raro el que no sembraba. ¿Y a quién le iba a vender? A nadie, uno se lo daba a la gente. Entonces, yo el Máximo, que era hijo mío, un día se puso bravo, dije que no iba a volver a cargar más víveres, pues yo tenía como 5 burros, y luego traía 3 animales de esos cargados de víveres, y a todo el mundo de la comunidad le mandaba víveres, porque no iba a volver a buscar más víveres para que yo lo dejara. Entonces, Edwino, ya después de ahí, ¿cuántos hijos tuvo? 7 hijos. Con la misma esposa. Mm. ¿Y qué pasó con la esposa? Con las otras. No, porque eso No, con la esposa. No, la esposa se me murió, ella son 7 hijos, pero que con ella nada más tuve 5. Ah, ok. Y dos con otra. Que no, tuve 2 hijos más con otras mujeres. Con la primera mujer que yo pasaba rato, la dejaba preñar, y imagínense, pero esas no eran cosas. Pero con la mujer no, la mujer tuve 5 hijos, duramos 67 años, 76 años juntos. Wow. ¿Y qué le pasó? ¿Por qué murió? Que se murió la pobre, ella se enfermó de un pie, ella sufría de azúcar, y le nació, ella chocó una silla con ese dedo grande, y de ese dedo grande que chocó se le puso negro, de la circulación de la sangre sería. Entonces ella sufría del azúcar, y de ahí se le formó un peladito, y se le fue agrandando, y se cansó usted. Uno duró 2 años
con esa mujer yendo donde los médicos, haciéndole remedio, y se sanó, se llegó a sanar de ideo. Pero ¿qué pasa? Entonces le nació en el otro dedo del otro pie, le nació como otro peladito, y por ahí ese no quiso jamás usted. So, se cansó uno de buscarle remedio y andar y joder y nada. Wow. Entonces, ¿Hace cuándo murió? esa va a tener 3 años ahora, el día 12 de mayo. Ah, pues fue reciente. Sí, ahora el día 12 de mayo va a tener 3 años que murió la pobre. Wow. Pero yo y esa mujer, esa mujer era muy buena conmigo y era, bueno, que eso es lo más grande en la vida, cuando usted tiene su compañero y usted lo pierde. Sí. Ay, No, sí. es más de tanto tiempo, de verdad. No, y nosotros nos llevábamos bien. Ya ustedes eran hermanos ya. No. Nosotros nos llevábamos bien y nunca en mi casa nada más había un solo bolsillo. Ella podía tener lo que tuviera y yo decía, Fina, préstame tanto ahí. Y ella de una vez lo buscaba y me lo daba. Pero Juantico yo lo conseguía y dije, toma, guárdalo ahí, porque ella era muy conservadora. Toma, guárdalo ahí para un día. Y ella podía coger lo que ella quisiera que yo tuviera, y era lo mismo. Nosotros nunca dormimos desapartados, todo el tiempo dormimos juntos, tuviera enferma o no tuviera. Nosotros nunca tuvimos delicadeza. No. Edwino, ¿cuál es su consejo para esa pareja que nos están observando? No. Ya que hoy en día en República Dominicana se matan mujeres todos los días. El amor hay que mantenerlo. Mire, el que no conoce del amor, por eso es que las parejas de hoy en día no permanecen. Porque amor, hay 3 clases de amor. Hay pasarrato, hay pasiones, y hay deseo, y hay amor. Amor nada más es uno. El amor, cuando usted tiene su compañera y usted dice, ay, a mí me duele la cabeza, ay, a mí sí me duele la cabeza, dice, de una vez su compañero le duele la cabeza también. Y para ahí usted, su compañero, no hay nada como su compañero, porque dan la vida por usted. Y eso es lo más grande en la vida, cuando 2 parejas viven y no se saben comprender, no se saben entender. El amor, Es bueno conversar. el amor hay que mantenerlo. El amor hay que dialogar. Usted consulta con su compañera y por lo menos usted tiene su compañera. Usted no tiene que hablarle a esa compañera con violencia. Usted, cuando siente cualquier cosa, o ella se sube o usted está medio alterado, cálmese. Usted dice, mira, fulana, yo hice esto, bien sé esto que yo hice no estaba bien hecho, pero perdóname, mi amor, que tú sabes que nosotros no podemos tener, no puede haber diferencia, ¿verdad? Porque en el amor no puede haber odio, ni rencor, ni hay violencia. El amor es amor. El amor es para mantenerse juntos. Amén. El amor no es para dividirse. Así que es. usted está aquí y usted dice, déjame ir a buscar un trabajo a Santiago, pero yo vengo toda la semana. Usted viene las 2 primeras semanas. A la segunda se queda. A la tercera dura 4 o 5 semanas y no viene. Cuando viene a ver, se va perdiendo el amor. Así es. Entonces no. El amor se hizo para estar juntos. Ese es mi buen consejo para la persona, y que sepan comprender a otra persona, que no se puede tratar con violencia. Es el amor, es con amor que usted va a tratar a su compañero. Así es. Hablarle con dulcinidad. Tienen toda la razón. Entonces, si hablan con dulcinidad y saben tratarlo, permanecen, pero ya ellos no hay amor. Ya Así. el amor entra por la mano. No todas las personas son así, pero se ha escaseado mucho. El amor hay que mantenerlo. Sí. Si usted tiene su amor, usted tiene que valorarlo. Así Usted tiene es. que darle cariño, tiene que darle amor y docilidad. Usted está en la casa, coño, usted a cada vez que da una vuelta la abraza. Ay, mi amor, caramba, pero tú cada día está más bonita. Contra. Cuando usted se levanta. Le tira su miró, pues. Ay, mi amor, qué bueno que estamos juntos. Yo tenía a mi compañera y mire, y desde que nosotros nos juntamos, siempre
ella se iba conmigo para los conductos. Y es que donde quiera que nosotros queríamos hacer el amor, y no teníamos diferencia. No, porque es una pareja y es un solo corazón lo que hay, no son dos. Sí. Entonces, esa pareja se llegan a tener confianza. Esa es su vida, ese es tu de todo. Así es. Usted, su pareja está enferma, usted se enferma también cuando hay amor. Cuando hay amor, porque si no hay amor, ¿qué le importa a usted? Así, eso es verdad. Eso no. Eso es así. Sí. Eduvino, en realidad, 1.000.000 de gracias. De verdad que en estos dos videos hemos aprendido bastante con usted. Es increíble, de verdad, yo lo felicito. Muchas Y yo gracias. estoy sorprendido cómo usted relata de una manera organizada su historia. No. Entonces, de verdad, su edad, mire, yo lo felicito de verdad y le pido a Dios que le dé muchos años más de vida. Espero venir a celebrar los 100 años con usted aquí. Nadie vamos sabe. vamos a una fiesta grande aquí. Nadie sabe. Sanamente. Entonces, Edwino, una pregunta importante. ¿Cómo usted entonces ve, cómo usted ha podido percibir y adaptarse a los cambios? Porque usted viene de una época en la cual, por ejemplo, las personas se transportaban en burros y en caballos. Sí. Y hoy en día ya estamos en una época moderna que usted Todo. fácilmente hasta en avión se ha montado. No, yo no me he montado. No se ha montado Ni me todavía. monto tampoco. Ah, no se me monta. gusta eso. Ah, ok. Pero ¿cómo usted pudo percibir ese cambio? Bueno, Así. yo diría que en ciertas razones, la vida de ahora es muy, bueno, vamos a decir, placentera para la juventud, para los que van subiendo, para gente que viven de pasiones, pero en legalidad de Dios, esta es una vida muy desarmonizada, porque ya no hay respeto. Muchas personas. No todas las personas son así, Sí, pero ya no hay respeto. en su gran mayoría, sí. Ya no hay consideración. Ya no lo consideran a usted como hermano. Ya no lo consideran como padre. Ya no lo consideran como amigo. Sí. Amigos, ya no hay amigos. ¿eh? Se han acabado muchos, sí. Entonces, yo diría que esta es una vida que el que la sabe pensar no tiene sentido, porque se han perdido muchos valores, se han perdido todos los valores, ya nadie valorea lo que usted vale. Y gracias a Dios, Eduvino, que quedan personas como usted todavía. Y de verdad, es como usted dice, se han crecido mucho los valores. Sí. No todas las personas somos iguales. No son iguales, Pero de 100 personas quizás hayan Aparecen 3 o 2 4, 3 o que 4. valoren en realidad. Yo he sido un hombre muy desinteresado. Yo nunca he tenido interés para nada. Yo me gusta extenderle la mano a la persona. Yo me gusta ayudar al que poco puede. Lo que yo tengo no es mío. Lo que yo poseo, a cualquiera yo le tiendo la mano sin necesidad. Yo no ando con delicadeza. Usted no me ve a mí. Usted va a mi casa, usted halla una silla para sentarse, porque yo nunca he tenido vanidad para nada. Mi vida ha sido reconcentrada en mi casa, trabajando para tener mi comida y poder levantar a mis hijos, mantenerlos unidos en el amor y que sepan que son hermanos, que tienen que considerarse, aunque haya muchos que quieren sacar la cabeza por allá. Lo que yo poseo, nunca he tenido diferencia, porque mis hijos, cuando yo los levanté, que estaban pequeños, cuando yo ganaba, así que quemaban los carbón, se vendía ese carbón, se hacían 20 pesos, sacaba los cuartos de la comida, y si quedaban 10 pesos, tenga usted dos. Gracias a Dios por esta entrevista que ha venido a tener el hermano, y que esperando que el Señor sea que le dé muchos años de vida para que siga entrevistando gente, personajes que tengan idea y que tengan sabiduría para que puedan declararle su conocimiento al hermano. Así Muchas es. gracias, que el Señor le siga bendiciendo. Amén, amén. Gracias, Eduvino. Y el próximo video vamos a ir a la Piedra de los A la Indios. piedra de Y los vamos a seguir Indios. escuchando anécdotas Quizá podemos de- dar una vuelta por ahí. de Porque Eduvino. ya yo tengo poco conocimiento en eso para allá, porque hace muchos años de eso.